todas estas inseguridades de que no he estudiado historia del arte, no he estudiado una carrera de arte, muchas veces te limitan. Yo he percibido que hay quien mira tu trabajo desde un lugar desdeñoso incluso por el material que utilizas. Pareciera que ha sido todo de un día para otro, pero no, yo llevo años ya desde que yo empecé a crear mis primeras obras de arte, porque para mí mi joyería era arte para llevar en el cuerpo. ¿Cómo ha sido este proceso desde el aprender sola? Porque nadie ha podido enseñarte cómo trabajar con jabón de glicerina. Ponerle lengua a este objeto tan bello, ¿no? Una flor, algo delicado. De pronto tú le pones una lengua y es un objeto perturbador. ¿Tú te incluyes dentro de eso que conocemos como arte cubano? Yo me siento muy caribeña. Las raíces mías caribeñas yo las tengo muy latentes. Hola. Nos encontramos en un nuevo episodio de La Inmobiliaria Podcast, este espacio que hemos diseñado para hablar sobre arte, emprendimiento y sociedad, un espacio que ha sido también creado por BCG Real Estate en colaboración con la inmobiliaria Art Space. Y hoy he tenido el placer inmenso de recibir a Laura Liz, una artista cubana que ha pasado por varios momentos en su carrera. Has sido incluso deportista de alto nivel en Cuba y que en Madrid, ya viviendo en Madrid, decidiste, porque yo creo que eso es una decisión, es una postura, una apostura, es un carácter, decidir ser artista visual, ¿no? Y emprender desde ese lugar, emprender desde la poética, emprender desde la belleza de los materiales, emprender desde el autoconocimiento para luego hacerlo mutar hacia el arte contemporáneo. Totalmente. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, Laura. Un gusto enorme. Bueno, Laura inauguró la inmobiliaria Espacio de Arte. Laura fue la primera artista que convocamos para exponer en este espacio y te consideramos como una fundadora también de la inmobiliaria, ¿verdad? Un gusto tremendo que contaran conmigo, obviamente, y estar rodeado de este equipo. Siempre es muy grato, ¿no? Siempre te da esa cercanía de familia, de estar en buenas manos, digamos. Sí. Así que gracias a ustedes. Laura, presentaste aquí una exposición que se llamó La Promesa. Entre marzo y abril de este año estuvimos compartiendo aquí tu trabajo, donde presentabas fotografías, cerámica, presentabas nuevas investigaciones que estás desarrollando también, ¿verdad? Yo creo que podemos empezar esta conversación hablando de esa exposición que tuve el honor también de comisariar. Exacto, ahora voy a decir que fuiste el comisario, sí, además. Y yo creo que fue una especie de resumen de lo que has venido haciendo durante varios años, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en el caso de esta exposición fue muy importante para mí porque fue una manera de mostrar, ¿no? el trabajo. O sea, obviamente todo se desprende de una idea que vengo de manera conceptual trabajando hace muchos años, pero tuve la oportunidad de mostrar nuevas piezas, ¿no? Entonces, había, lo que decías, había fotografía que se basaba en un trabajo anterior que había realizado durante mi estancia en la residencia del Espacio 23. En Miami. En Miami, exactamente. Y ese trabajo fue única y exclusivamente, el material que utilicé fue jabón de glicerina con pigmentos, ¿no? Aquí hice una serie de investigación de todas las posibilidades que me daba el jabón para hacer arte. Y dentro de ese trabajo salieron unos gestos, yo les llamé gestos pictóricos, que fueron unas pinturas muy abstractas que salieron a raíz de ese propio trabajo con el jabón, ¿no? Entonces, claro, el jabón es algo efímero. Sí. Y yo quería de alguna manera dejar esa huella ya como inmortalizada de alguna manera. Y se me ocurrió que el formato de fotografía sería bueno para conseguirlo y además interesante, ¿no? Porque a través de la fotografía, que era un plano, se podía ver de una manera muy cercana todas esas texturas, todas esas capas que conseguí con el trabajo específicamente con el jabón, ¿no? Ahí en el Espacio 23. Sí, el jabón es un material muy poco conocido dentro del arte contemporáneo. Sin embargo, sé que estuviste en Venecia hace unos días, en la Bienal, y has identificado
otros artistas que también trabajan con jabón. ¿Cómo ha sido encontrarte con otros artistas que utilizan el mismo material y cómo ha sido dialogar con esos artistas? Bueno, para mí fue una alegría y una sorpresa tremenda porque primeramente no me imaginé encontrarme piezas hechas con jabón durante la Bienal y específicamente de esta artista que hace esculturas de gran formato. Yo trabajo también la escultura con jabón, ella hace en este caso esculturas de gran formato con jabón de tamaño de una persona. Y luego habían estas pinturas también hechas con jabón, o sea, para mí fue realmente una alegría encontrarme algo que no se le da tanto valor por ser efímero, pues que estuviera dentro de una Bienal de Arte, por ejemplo, ¿sabes? Y se le diera ese valor como pieza, como obra de arte ahí. Sí, yo he percibido que quizás a veces hay quien mira tu trabajo desde un lugar como desdeñoso incluso por el material que utilizas, por ser efímero precisamente, ¿no? Y me llama la atención cómo estos espacios como la Bienal de Venecia, que son espacios de legitimación, tienen que poner en valor estos artistas y ese material para tú sentirte como también como en esa misma dinámica, ¿no? de legitimación, digamos, con el material. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Tú lo has sentido? ¿Has sentido que han desdeñado tu trabajo por el material? Sí, totalmente. Mucha gente, por ejemplo, le ha gustado. Ten en cuenta que hace todo esto que te estoy contando es del año pasado, ¿no? Hace un año ya. Y claro, esto se mostró, por ejemplo, en septiembre del 2025. Yo hice otro trabajo que tenía que ver con el jabón, porque claro, no quería dejarlo únicamente en lo que había pasado en la residencia de arte. Yo quería seguir trabajando, primeramente porque me apasionó trabajar con el jabón. Es un material que exige mucho de uno, ¿no? Es un material que tiene unas condiciones específicas para trabajarlo, tiene una temperatura X, porque si no se pasa y se quema. La textura, entonces es muy frágil porque pierde toda la humedad. Luego tienes que, para trabajarlo, derretirlo hasta una temperatura X exactamente para que no se pase, pero luego a la hora de pintar, tú tienes un tiempo muy limitado para trabajar con él, porque enseguida empieza a cambiar, empieza a endurecerse, estás con una textura y de pronto entró una racha de viento muy pequeñita, alguien abrió una ventana y empieza él a transformarse. Entonces como esa especie de lucha con el propio material para conseguir lo más cercano a la idea que tienes. Otras veces te dejas llevar y pues surgen cosas increíblemente maravillosas, pero es un material realmente muy complejo que me imagino que en parte la gente no se atreve a trabajar mucho con él por su propia complejidad, aparte de ser algo efímero, pero salen cosas realmente bellas, ¿sabes? Para mí, yo le doy un valor añadido porque me pone a prueba mucho a mí como persona, ¿sabes? Constantemente cada vez que trabajo con él. Ha sido un proceso de investigación arduo, de mucho tiempo, en torno a ese material. ¿Cómo ha sido este proceso desde el aprender sola, desde una búsqueda muy personal, ¿sabes? Porque nadie ha podido enseñarte cómo trabajar con jabón de glicerina, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Tú también tienes una formación bastante autodidacta y ¿cómo has podido tú misma exigirte una profesionalidad en torno a tu trabajo, ¿no? Sí, primeramente la constancia, ¿sabes? La constancia ha sido clave, a pesar de que en mi caso específicamente ha sido muy difícil, primeramente por mi papel inmigrante, digamos, de alguna manera llegar con las situaciones que tiene cualquier persona que migra, ¿no? El empezar de cero, el estar solo, o sea, son muchas condiciones que no van a favor de favorecer, digamos, ningún tipo de carrera o de querer empezar algo. Es realmente duro, ¿no? A eso le sumas el hecho de ser madre, que tienes otras responsabilidades, que no puedas dedicarle el tiempo que quieres a una actividad en específica. En este caso, para mí ha sido realmente difícil poderle dedicar el 100% a empezar una carrera, ¿sabes? Digamos que yo he tenido una carrera de mucho tiempo, de hacer poquitos, de poquito a poquito, en la medida en lo que he podido, porque ahora tengo un niño que acaba de cumplir 14 años, pero claro, yo he estado muchos años en este país con mi esposo
y mi niña solitos, solo nosotros, ¿no? Entonces digamos que ha sido algo realmente complejo, me imagino como para todos los que salimos de nuestro país, donde tenemos el calor de la familia, lo conocido, ¿sabes? Y luego, por otra parte, que yo no estudié una carrera de arte, no te voy a engañar, ni quiero engañar a nadie tampoco, ¿sabes? Yo me siento realmente orgullosa de todo lo que yo he venido haciendo, inclusive desde mis primeras creaciones, que fueron la joyería de autor, que fue en realidad lo que yo estudié. Sí. Tengo aquí una joya de Laura Lis. Sí, sí, y justamente. otra fue esta. Sí. Sí, la verdad. ¿Quieres decir que te has sentido quizás en algún momento o desplazada o has tenido que sacrificar mucho tiempo de tu propia carrera como artista para dedicárselo a tu hijo, por supuesto, o a tu esposo, o a lo social? Digamos que esto es algo que yo he venido implementando, experimentando con mi propio cuerpo, ¿no? Desde hace unos años para acá, relativamente hace poco, que en realidad es cuando ha despuntado mi carrera como artista visual, en realidad cuando le he podido dedicar el tiempo o inclusive he querido, porque muchas veces nos abandonamos y damos prioridades a otras cosas en la vida. Entonces cuando yo he puesto el foco en mí, en mi carrera, en creer en mí, ¿sabes? Que a pesar de todas estas inseguridades de que no he estudiado historia del arte, no he estudiado una carrera de arte, muchas veces te limitan. El ser esposa de un gran artista, que es en mi caso mi esposo, también te da muchas inseguridades, ¿sabes? Pero después digo, qué suerte. Eso tiene también su zona positiva, es como... Tiene como todo en la vida, su lado bueno y su lado malo. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo valoras? No, por otro lado yo, qué suerte tengo de tener al profe. Al mismo tiempo tú has dicho que... Al profesor en casa, o sea, son 18 años. Que Dagoberto Rodríguez ha sido también tu gran maestro. Total, digamos que ha sido mi escuela en realidad. O sea, yo aprendí del arte de la mano de Dagoberto Rodríguez, que fundó el colectivo de los carpinteros, que son de los colectivos que tienen obras en MoMA, en Tate, en el Victorian Albert Museum. O sea, yo digo que yo tengo la suerte de tener al profesor en casa. Y por tantos años, son 18 años ya juntos. O sea, digamos que tiene un peso, tiene un valor el contar con esa persona en casa, ¿no? Pero al mismo tiempo has tenido que imponerte desde tu subjetividad, ¿no? Total. ¿Sabes? Porque tu poética... darle el valor que se merece, ¿verdad? Claro, total. Imagino que ha sido difícil. Ha sido difícil no solamente por mi parte, sino por el entorno también. Es lo que te digo, que todo tiene su lado bueno y su lado negativo. El tener una figura de tanta relevancia en casa, también las miradas externas opacan todo lo demás, ¿sabes? Mucha gente van al estudio, por ejemplo, y ya vienen cegados, vienen con la idea de ver a Dago, ¿sabes? No de verme a mí. Entonces, pero es algo que está cambiando. Algo que está cambiando totalmente, ¿sabes? Sí. Pero es desde que yo he empezado a creer más en mi trabajo, ¿sabes? A darme más valor a lo que hago y sentirme realmente orgullosa de lo que estoy haciendo, ¿sabes? De los pasos que he ido consiguiendo, porque no ha sido, pareciera que a lo mejor que ha sido todo de un día para otro, pero no, yo llevo años ya, desde que yo empecé a crear mis primeras obras de arte, porque para mí mi joyería era arte para llevar en el cuerpo, ¿sabes? No eran simples joyas. Eran esculturas. Eran esculturas, exactamente. Eran anillos se movían, claro. Que tenían movimiento, que tenían sonido. Yo me pongo a estudiar joyería porque yo llego con un diseño a los joyeros aquí en España y me quieren cambiar el diseño mío. Me dicen, esto que tú quieres hacer es imposible. Eran joyas tan finas, de menos de 1 milímetro de grosor, donde yo quería poner el color, pero no el color que sobresaliera de la pieza, sino que todo iba a ras. Entonces yo tuve que aprender a hacerlo todo. ¿Estudiaste en una escuela? Yo estudié joyería. Sí. Yo estudié en una escuela de joyería aquí por 3 años y en la Lavillou se llama, con una profesora maravillosa, y ahí me fui formando con cursos específicos de cosas que me interesaban a mí, grabado, por ejemplo. Yo he hecho muchas cosas que tienen que ver con el arte, con las artes visuales, de la manera en que uno al final gestiona toda la obra de uno, pero llevada a formatos muy pequeños, sí. ¿Sabes? Pero lo he hecho. Pero ¿cómo fue ese cambio en ti, en ese paisaje de decir, bueno, estoy haciendo objetos, llamémosle artísticos, pero todavía no soy una profesional de las artes visuales, ¿no? ¿Cómo ha habido una mutación en ese sentido? Porque
a veces uno dibuja en casa, pero uno no quiere decir que uno tenga una carrera artística, ¿no? Como en tu caso, fue una decisión decir, oye, yo quiero ser artista visual y quiero desarrollar una carrera y que no sea un hobby. ¿Cómo tú manejaste esos dos momentos, ¿no? O ese punto de inflexión, sí, digamos? Yo tenía como mis inquietudes, siempre he sido, anteriormente a toda mi carrera como artista, como creadora, yo era atleta profesional. En Cuba, fui del equipo nacional de Cuba de vela en un barco que se llama 470, fui del equipo de esquí acuático también. Fui la primera mujer que hizo kitesurf en Cuba también, fundé una escuela. O sea, yo soy una persona bastante inquieta en ese sentido, que necesito estar moviéndome, como todo lo que siento, como de alguna manera exteriorizarlo. Y la verdad es que me gustaba, siempre he tenido esa fascinación por el diseño, el arte siempre me ha gustado. Lo que no había tenido la oportunidad, digamos, de poderme dedicar a ello, o, ¿sabes? Cosas de la vida que pasan, ¿no? Y en algún punto yo creo que sumergida en todo este ambiente del arte, en Madrid que se respira tanto el arte, el acompañar a Dago en sus viajes, los amigos entonces cambiaron, ¿no? Cuando llegué para acá de pronto, René Francisco, todos estos amigos cercanos, ¿no? Que al final lo vas como palpando, ¿no? Yo creo que esa sensibilidad de alguna manera salió a flor de piel. Sí. Y ahí empecé a dibujar, empecé a crear mis primeras maquetas con alambre y con ¿cómo se llama? Cartón, y empecé a ponérmelas. Ahí las tengo hoy en día, las miro y digo, esto es fascinante, algún día tendré que hacer una exposición de Pero ¿cuándo dijiste, maquetas? Creo que puedo desarrollar una carrera? Cuando vi estas creaciones, estas primeras creaciones que me las ponía y decía, esto es arte, o sea, esto no es una bisutería de que, ay, qué bonito, no. Estas figuras geométricas que se mueven, que tienen sonido. Y luego que citaban también a Lolo Soldevilla, total, la artista cubana. Lolo fue mi inspiración, mi gran inspiración, mi fuerza para decir, oye, sí puedo. Porque además me puse a leer sobre Lolo, sobre su historia. Y claro, me identifiqué mucho porque también no había estudiado Bellas Artes inicialmente. Ella se va a París como agregada cultural y ahí es cuando se empieza a meter en el movimiento de la época con todos esos grandes artistas que estaban, y digamos que de alguna manera yo creo que también esa sensibilidad salió a flor de piel. Conectaron muchísimo. Total. Y luego su obra que a mí siempre me ha gustado mucho. Sí, ¿cómo tu cuerpo ha marcado también todo tu trabajo? Me pregunto, ¿no? Hace un momento mencionabas la palabra cuerpo, que es más que una palabra, ¿no? Es como una noción que yo creo que infiltra mucho de lo que haces. De hecho, mucho de tu trabajo es también autobiográfico, es como una autocita de quién eres, ¿no? Es una manera de construir tu propio relato como artista, ¿no? Tu propio cuerpo. El propio dolor de tu cuerpo, el propio malestar de tu cuerpo, el propio ir y venir de tu cuerpo, ¿no? ¿Verdad? Total. Sí. De hecho, esta serie, recuerdo una serie que se llama Votiva, por ejemplo, la idea de los órganos corporales es algo que también has desarrollado mucho, que bueno, empezó siendo esculturas de muy pequeño formato, pero que luego has llevado a gran formato, ¿no? Exacto. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo los tamaños, los públicos, o sea. ¿Por qué te interesa el órgano humano? ¿Por qué te interesan estos órganos específicamente? Sí, en su momento, cuando yo creé esta colección de joyas, como ha pasado con las anteriores también, siempre había una historia personal, una historia mía. Yo a través de la joyería contaba algo que yo quería exteriorizar, algo que yo necesitaba contarlo, ¿no? Y digamos que por eso la joyería, digamos que de alguna manera fue mi primer lienzo, ¿no? A la hora de crear. Yo siempre parto de preocupaciones y de ocupaciones, ¿no? que a mí me llaman la atención. De necesidades. De necesidades. Yo siempre pongo mi cuerpo como experimento, ¿no? de cómo me siento. No sé si sabes, imagino que sí, que las mujeres somos mucho más complejas hormonalmente que el hombre, pero mucho más complejas. Nosotros tenemos el ciclo menstrual que desde que somos muy jovencitas
empezamos con el periodo y eso es una actividad que dura tantos años en la vida de una mujer. O sea que lo normalizamos en el sentido de que, oye, pasa y está, pero es algo que tiene una consecuencia muy grande en la vida de las mujeres. O sea, desde muy pequeñita ya empiezas a menstruar con cambios que mes a mes, o sea, no estamos hablando de una vez al año, sino mes a mes, tienes un ciclo que se va repitiendo hasta que a partir de los 40 empiezas con la perimenopausia, que es que empiezas a dejar de funcionar correctamente ese sistema hormonal y empieza a decaer una serie de hormonas que lo que hacen es que debilitan el cuerpo. Y es algo, por ejemplo, que yo estoy viviendo hoy en día. Empiezo a vivir por la edad que tengo, que me corresponde, pero estamos hasta los 60 años prácticamente en ese proceso. O sea, en el cuerpo de una mujer es de un valor tan significativo que en realidad lo hemos normalizado, pero es muy fuerte. Y es algo que llevas a tu obra perennemente. Constantemente. ¿De qué manera? Mi cuerpo para mí es mi manera de expresar y de poder visualizar todas estas piezas de arte que después salen, ¿no? ¿De qué manera? Por ejemplo, el último trabajo que hice recién para la exposición que tengo ahora en la Galería Valar son flores con lenguas. Plantar el deseo se llama. Plantar el deseo. Sí. Para mí estas lenguas le dan voz. Aquí tenemos 2 piezas que pertenecen a esa serie. Exactamente, las primeras piezas que hice y bueno, para mí ponerle lengua a este objeto tan bello, ¿no? Una flor, algo delicado, algo que transmite belleza, serenidad. De pronto tú le pones una lengua y es un objeto perturbador. O sea, una lengua es un objeto perturbador, pero que para mí le da voz, le da expresión al objeto, a lo que hay escondido detrás de toda esa belleza, ¿no? Yo creo que en mi trabajo yo ironizo un poco con este concepto de belleza, donde detrás de toda esa cosa linda, como las gominolas, por ejemplo, esta serie de las gominolas, que se llama La Promesa. La Promesa, que las pusimos aquí, visualmente son piezas de cerámicas muy bonitas, unos ositos riéndose, unas chuchas llenas de azucarillas riéndose, pero detrás de todo eso hay una ironía y hay una concepto, perversión, porque esa serie se llama La Promesa, también hablando de una promesa de felicidad que nos da, por ejemplo, el azúcar, o nos da esta factoría alimenticia en la que convivimos, ¿no? Es como también esa macroindustria de la alimentación nos domina como cuerpos muchas veces, ¿no? Total. Y por eso detrás de esa apariencia pop hay una perversión, hay un cinismo, ¿no? Total. Que a ti te gusta un poco manejar esas ambivalencias, ¿no? Esa visualidad muy atractiva y luego esa cosa se va como carcomiendo, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Y bueno, para terminar la idea con lo de las flores, para mí es como romper el silencio, ¿no? De lo que todavía falta por decir. Y podemos hablar en tu trabajo también de una manera de romper el silencio en torno a micromachismos que todo el tiempo están como en nuestro derredor. ¿Cómo vives esos espacios de dominio a veces en el arte contemporáneo, ¿no? ¿Te has sentido en el momento como violentada o dañada en espacios artísticos en este sentido? Directamente hacia mi persona, no. Te pones a estudiar y a leer y vas atrás en la historia y obviamente que sí ha existido y existe en la actualidad. Tenemos la suerte de vivir en España, de vivir en Occidente, pero es que en este siglo miras a los lados y te quedas frío, ¿no? Con la situación de la mujer a día de hoy, ¿no? Pero dentro de los entornos del arte contemporáneo, ¿cuáles otros conflictos también pudieras tener tú como artista? ¿Con qué te sientes a veces no tan bien o mal incluso? No, por ejemplo, específicamente... O con el mercado del arte, ¿cómo lo vives? Eso era lo que te iba a decir, específicamente con el mercado del arte... se hace más difícil cuando tienes una carrera joven, relativamente joven. Sí, porque la idea de lo emergente pues, puede ser una trampa también. Total. Hay quien lo desarrolla también como manera de expandir su carrera y ponerse esa etiqueta para incluirse en espacios determinados, pero en otros contextos puede arruinarte también. Totalmente, te puede arruinar. Y muchas veces te encasillan también.
Sí, porque hasta cuándo seas emergente, ¿no? También Exactamente, sí. exactamente. Yo digo, o sea, considero que tengo una carrera joven, pero es que si tú pones a ver, yo estoy creando desde el 2015, han pasado más de 10 años, ¿sabes? Entonces, bueno, obviamente que sientes a veces que no, por ser artista emergente, no te dan ese valor, no te escuchan. Y me parece interesante, por ejemplo, el proyecto que voy a participar a principios de año, que es de estas piezas que habla sobre la mujer invisibilizada, pero también habla de cómo se construye la memoria colectiva. Una pequeña idea que puedas compartir sobre la idea de la instalación. Sí, bueno, hablas, lo que te digo, de mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia por sus colegas hombres, ya sean pareja, directores de proyectos o lo que sea, donde ellas fueron invisibilizadas, fueron una voz apagada totalmente. Y luego habla de cómo se construye la memoria colectiva, que ¿no? Muchas veces eran mujeres que proponían la idea y que luego la idea se le adjudicaba y no solamente la proponían, sino sí, la creaban, desarrollaban la desarrollaban. Y luego después, por ejemplo, hay Nobel, el premio Nobel que se le han dado a hombres y no a las mujeres que crearon en realidad. En el mundo de la arquitectura, el diseño, en filosofía, o sea, en todo. Te pones a investigar y es impresionante cómo la mujer ha sido callada, ¿no? Ha sido invisibilizada. Entonces el proyecto no va únicamente de esto, ni pretendo tampoco hacer una lista de nombres, ¿no? Pero bueno, sí es parte de la memoria conceptual de como tal. Y luego, claro, para mí es importante cómo se construye la memoria colectiva, o sea, porque una historia empieza eligiendo qué tú quieres contar y qué quieres callar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué se ha querido contar a lo largo de la historia y qué se ha querido invisibilizar? ¿Qué otros proyectos tienes ahora mismo en proceso? ¿Estás teniendo ahora mismo una exposición en Galería Ballart, en Chinchón? Exacto. Presentas una serie que se llama Plantar el Deseo, pero presentas otras piezas también. Sí. Coméntanos qué presentas ahora mismo en esa exposición. Esta galería es una galería que está en las afueras de Madrid, a 40 minutos, en Chinchón. Tienen el primer parque de escultura de la Comunidad de Madrid. Es un espacio increíble en el medio de la montaña, donde tienes un recorrido de estas esculturas de exterior, donde ellos sacaron una convocatoria el año pasado para... estaban buscando 6 puestos, o sea, ellos tienen sus artistas, la galería tiene sus artistas, pero sacaron esta convocatoria para seleccionar 6 artistas más para incorporar como plantilla de la galería. Entonces, pues nada, yo... fui una de las ganadoras de esta final para ser parte del parque de escultura con la obra Madre Tierra, que es este pecho grande de unos 50, preparado para el exterior completamente, es de aluminio con una pintura específica de exterior y bueno, la pieza gustó mucho y forma parte hoy en día de ese recorrido de esculturas. Y bueno, me propusieron, soy la segunda en iniciar, pues la galería es muy nueva, inauguró en abril, inauguraron con un artista de la galería y bueno, ahora estoy en diálogo con otro artista de la galería y entonces ha quedado muy bonita la exposición, el diálogo que tenemos entre los dos y tengo las piezas de votiva, que son estas piezas de barro de Lanzarote que tienen... esta textura muy rugosa, son muy bonitas, son los 5 órganos con los que trabajo yo le llamo los 5 personajes, donde hay el corazón y el cerebro, unos testículos, un ovario y un pecho. Entonces son los órganos que yo consideré en su momento que eran más demandantes en mí, por eso son ellos. Que ahora se incluye la lengua, por ejemplo. Ahora se incluye la lengua, por ejemplo, también, exactamente. Y bueno, están estas piezas, luego está este último trabajo de estas flores con estas lenguas que ya te comenté lo que significaban y es un trabajo muy bonito porque es un trabajo que aprendí recién, donde hago pétalo por pétalo y voy conformando la flor. Hacer flores de cerámica tiene su técnica muy específica de hacer flores y fue algo que aprendí de la mano de una muy buena profesora polaca, la cual le estoy súper agradecida de todo el conocimiento que me pasó. Y bueno, están también las lenguas de jabón, también estas piezas de lengua de jabón.
Y realmente es lo que tenemos, porque es un diálogo entre el otro artista, Julio Galán, y yo. ¿Hasta cuándo va a estar esa exposición? Esa exposición va a estar hasta finales de septiembre, que los invito para que pasen a verla. Durante el mes de agosto va a estar cerrado, pero todo septiembre podrán ir a visitarla. Es tu primera incursión galerística, digamos, en Madrid. O sea, es la primera vez que perteneces a la nómina de una galería en Madrid. ¿Cómo sientes el entramado del arte en Madrid? ¿Cómo vives el arte contemporáneo en Madrid? ¿O qué reservas también tienes frente a ese paisaje del arte contemporáneo en Madrid? ¿Cómo lo sientes frente a otros contextos, por ejemplo, de otras capitales o de otras ciudades? Yo te diría, yo llevo muchos años viviendo acá en Madrid, y yo te digo que la escena del arte aquí en Madrid es maravillosa. Yo la verdad es que alucino cada vez que salgo, que tengo un tiempito libre y puedo como visitar galerías, exposiciones, museos. O sea, yo siempre me quedo muy sorprendida con todo lo que pasa en Madrid, ¿no? Para mí es una ciudad muy activa en cuanto a movimiento de arte, ¿no? Los museos siempre tienen exposiciones que en su mayoría son maravillosas. Luego están iniciativas como por ejemplo la inmobiliaria, ustedes, que son proyectos nuevos, llenos de potencia, de ganas de hacer cosas bien hechas, de ayudar al latino, ¿sabes? A nosotros, de ayudarnos a nosotros. Yo creo que es importante lo que está pasando en este tipo de espacios como ustedes, como lo que se hace en los estudios de los artistas también, donde invitamos a artistas de no solamente latinoamericanos, pero digamos que hay, tú sientes que hay ese apoyo hacia el arte latinoamericano, hacia el arte caribeño, ¿sabes? Hacia las raíces de uno también, ¿no? Y luego eso de mezclar el artista emergente con el artista más consagrado, o sea, das mucha oportunidad a la gente que está llegando ahora, o a la gente que ha sido, ha tenido no ha tenido oportunidad de, digamos, de mostrar su trabajo. ¿Tú te incluyes, imagino que sí, dentro de eso que conocemos como arte cubano? ¿Te sueles presentar como artista cubana? Yo te soy sincera. Porque creo que no, o no mucho. A ver, yo no trato de encasillarme de artista cubana, pero sí de artista caribeña. ¿Te interesa más la zona geográfica más mayor, digamos? Exactamente. Eso no significa, obviamente, que dentro de mi trabajo hay obras específicas que tienen que ver con Cuba, porque obviamente son mis raíces. Bueno, hablábamos de Lolo también, tus referentes también, tienes muchos referentes también del arte cubano. Total, yo empecé a crear, en Cuba, aunque yo desarrollé mi carrera artística fuera de Cuba, mis inicios son ahí. Y luego yo me siento muy caribeña. Las raíces mías caribeñas yo las tengo muy latentes, pero en sentido general, ¿sabes? En cuanto yo llevo tantos años aquí, yo no he cambiado mi manera de hablar, ni mis tradiciones cubanas, caribeñas. O sea, yo lo vivo a día de hoy y me siento muy orgullosa de ello. La verdad es que sí. Laura, pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este episodio. Te agradezco mucho que hayas venido. Esta conversación la disfruto muchísimo siempre contigo. Sí, y nada, también. Que seguimos trabajando juntos. La inmobiliaria está aquí para seguir colaborando contigo y espero que sí, que pronto tengamos en este espacio nuevas piezas tuyas. Yo, un honor tremendo siempre estar cerquita de ti, de ustedes, o sea, esta es como mi familia artística aquí de Madrid. Eres de la familia, sí, eres de la casa. Total. Este podcast se publica el primer lunes de cada mes en nuestro canal de YouTube y en nuestro perfil de Spotify. Así que estén atentos para que escuchen esta emisión y las siguientes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Gracias.